buenos días, señorita Jimena, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Yo estoy muy bien. ¿Cómo está usted? Muy bien, con las pilas, con la disposición a desarrollar el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es el sentido del criterio. Wow. Vamos a ver de qué se trata esto del sentido de criterio. ¿Ayudar en la vida? Vamos a ver. Muy bien, Jimena. Tengo una pregunta. ¿Qué medio de comunicación estás usando en estos momentos? Yo uso más el internet, la verdad. ¿Qué buscas en el internet? ¿Qué haces con el internet? ¿Cómo usas este medio de comunicación? ¿Qué usas? Mm, Bueno, eh, redes sociales, a veces también algunas que otras frases, algunos estilos de vida que yo quisiera tener, ¿no? También para el para los trabajos que realizo, ¿no? Para ver como ejemplo, para tener un poco de inspiración. Sobre todo lo uso más como para tener inspiración para todo, ya sea para trabajo o para mi vida y la organización que yo quiero tener en mi vida. Ya. Y en temas de ponerte al día de pronto con la realidad de la ciudad, del país, del mundo, ¿cómo haces? Bueno, sí, justamente en las redes sociales siempre sale lo más contundente, ¿no? De lo que está sucediendo en el mundo. Y bueno, como también estoy o estaba en una radio, como que sí, siempre me enteraba de todo. Ahora ya no tanto, pero sí, igual sigo unos medios de comunicación. ¿Y qué tal en cuanto a la comunicación, información? ¿Qué es lo que más te impacta? ¿Llegas a identificar algo que te impacte de manera positiva o negativa de todo lo que ves? Claro, claro, por supuesto. Mm, Como tú dices, la verdad es que es tanto negativa como positiva, ¿no? Por ejemplo, yo cuando veo las noticias, siento personalmente yo como una carga, como tristeza, ¿no? Porque no es para nada, bueno, para mí no es agradable ver gente que está mal o gente que está sufriendo, ¿no? Yo soy más de la idea, tampoco es que lo vaya a ignorar, ¿no? Pero yo soy más de la idea de que mejor si quiero ver yo un cambio en el mundo, pues tengo que cambiar yo. Entonces, por eso trato de enfocarme más en esas cosas y enfocarme en cosas más que me influyan positivamente, ¿no? Excelente, porque justamente te hago todas estas preguntas para que veamos el panorama. Y es que cuando uno no tiene la habilidad del sentido de criterio, se deja llevar por los sesgos. Y si una persona se dedica, por ejemplo, en estas épocas a ver la televisión y lo que promueven, de la misma manera, si a través del Internet uno busca el entretenimiento y se deja influenciar por eso, o sencillamente una persona que a través del Internet busca noticias y ve el impacto de las cosas negativas, pues esos personajes se comportan como borregos. ¿Por qué? Porque no existe la capacidad de discernir, de identificar lo que es sano y constructivo para uno como persona versus dejarse llevar por ese sesgo que es latente y se nota, ¿no? Que hay, que está ahí el condimento de eh, generar miedo. Claro, en realidad, aprovechando que dices eso, en realidad ese es el objetivo de los medios. Como una persona que ya ha estado ahí laborando para los medios, tengo la certeza de que es muy difícil que haya un medio que realmente esté preocupado eh, por cómo se siente un país o una ciudad. En realidad el objetivo es que tener más gente y que vean lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, em, es como una especie de hipnosis, la verdad. Sí, y sobre todo para alimentar.
esto ya es una cuestión ya de más profundidad, ¿no? Pero al final como que hay una batalla por bajar el sistema inmunológico del ser humano, que es a través del miedo, ¿no? Sabemos que cuando nosotros vibramos en emociones bajas, como el miedo, pues bajamos nuestros niveles de defensa con respecto al sistema inmunológico, ¿no? Pero bueno, tener sentido de criterio es que a través de la verdadera educación es que, de acuerdo a los conocimientos que tú recibas, tú recepciones cómo te hace sentir, qué te hace despertar. ¿Alguna vez en el colegio, de parte de algún profesor o dentro de esos medios de estudios, te llegaron a preguntar con respecto a algún conocimiento que te estaban brindando, qué te hacía sentir ese conocimiento, por ejemplo? ¿Cuál era tu opinión con respecto a ese conocimiento? Bueno, no solo pasaba en la primaria, pero sí quiero recalcar algo que se me quedó así en la mente de una profesora de primaria y que pensaba que por ser mayor estaba en lo correcto, que era la frase de, bueno, yo estaba quejándome para esto con ella porque un compañero me estaba molestando mucho de una manera muy subnormal, solo que, bueno, debe ser por cosas emocionales también, ¿no? Yo no tenía muy buenas notas en ese entonces, pero este compañero sí las tenía. Entonces lo que la profesora me dijo fue, no puedo decirle nada porque él tiene buenas notas. Ah, wow, me caigo como condorito. Plop. Ey, eso es una de las tantas frases de tantos profesores que he escuchado, la verdad. Entonces, imagínese como que, pucha, una niña que le digan eso y con el pensamiento de que a tus mayores las tienes que respetar es como que, Un verdadero educador para una niña de esa época y de estos tiempos es que tras el conocimiento que muestra el educador, en primer lugar, el educador debería preguntar a los alumnos, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué sientes con respecto a este conocimiento? Eso es lo fundamental y la base de toda educación. A diferencia del adoctrinamiento que se hace pasar como educación. Adoctrinamiento sencillamente es, ¿sabes qué? Las cosas se hacen de esta manera y se tienen que hacer. Y no hay una capacidad para pensar, para ver si construye o no, para ver cómo me siento con respecto a ese conocimiento. No hay la capacidad de cuestionarse. Entonces son todas esas consideraciones. ¿Para qué será importante tener el sentido de criterio, la capacidad de discernir de acuerdo a nuestra manera de ver las cosas, si es sí o si es no? ¿Para qué servirá? para mí sirve para que no nos dejemos llevar por lo que cualquier persona dice, para tener decisiones propias. Excelente, sí, por supuesto que sí, para tener la capacidad de decidir. Pero sobre todo, Jimena, para respondernos esas grandes preguntas de la vida y que son personales, desde cómo me siento hoy, quién soy, hasta de qué manera quiero construir mi vida. Para eso sirve el sentido de criterio, para respondernos las grandes preguntas en la vida y no estar como borrego por lo que la sociedad dice que se tiene que hacer a cierta época, a cierta edad o el entorno, ¿no? Claro, de acuerdo contigo. Entonces, ¿para qué más servirá tener el sentido de criterio? Mm, Pues por ejemplo, si uno
se siente incómodo en un lugar o en alguna situación, tener la capacidad de ser consciente de esa incomodidad y retirarse, ¿no? Justamente para tú salvaguardarte y tener la capacidad de poner límites. Claro, claro, sobre todo, sí, justamente eso, la verdad, para poner límites, porque es muy difícil, la verdad, es muy difícil cuando una persona, cuando una persona no tiene criterios, como que cualquier persona puede decirte, ¿no? Algo, intentar manipular algo con las emociones, y si uno no tiene criterio, pucha, se deja llevar por esas emociones. Claro, y aquí me nace abordar un tema que a través del sentido de criterio descubrimos que no hay verdades absolutas. Exacto. Y ahora que mencionas eso, justamente yo estaba viendo una frase muy, muy, muy interesante que también yo siento que es eso justamente lo que permite tener a nosotros sentido de criterio, que es tener estos espacios donde nos preguntemos, ¿la verdad que nosotros creemos que es verdad porque otros nos han dicho que es verdad o es verdad porque es verdad? Esas son parte de las respuestas que nosotros con esta habilidad nos damos la oportunidad de responder. Y con respecto a las verdades, pues nos damos perfectamente cuenta que verdades absolutas no existen. Exacto, ni tampoco el bien ni el mal, solo lo que Así es. creemos que está bien y lo que creemos que está mal, o lo que nos hace sentir mal y nos hace sentir bien, que es algo totalmente personal. Y a mí me da mucho coraje cuando a veces una persona piensa o quiere que la otra persona, o no sé, siento que es un poco de falta de empatía, ¿no? Cuando hay cosas que a uno le hace sentir bien y espera que a la otra persona eso también le haga sentir bien, o asume que porque a una persona algo le hace sentir mal, a la otra persona también tiene que ser así. No No, es ni hablar. necesariamente así. De hecho, cuando tú te relacionas con una persona amicalmente, familiarmente o de pareja, siempre es la habilidad de ser empático. O sea, hay cosas muy personales que a una persona le va a hacer bien, hay muchas cosas que para una persona está bien y tal vez para ti está mal, pero eso se respeta. Claro, así es. ¿Cuál sería la importancia de descubrir nuestras verdades, empoderándonos a través del conocimiento y el aprendizaje? Porque si nos quedamos solamente con entretenernos en la vida y no damos un ápice de tiempo al continuo abordaje de nuevos conocimientos, al continuo abordaje de aprendizajes, pues ese sentido de criterio se limita. Y ese es el gran impacto de tener una amplitud de conocimientos que a través del tiempo se integran y nos van mostrando el juego de la vida. Entonces, el apalancamiento a través del conocimiento más las experiencias junto con el aprendizaje, pues contundentemente nos hacen desarrollar ese sentido de criterio tan importante para estos tiempos, tan importante para tiempos en que muchos intentan boicotear la libertad. Entonces ahí queda el compromiso y la responsabilidad de parte nuestra de seguir desarrollando este sentido de criterio. Y esto va para todo ámbito de la vida, desde la salud hasta el ámbito de la recreación. Porque imagínate, ¿cuál sería el itinerario o qué sería lo contrario a no tener sentido de criterio? Pues vivir sin identidad, sin saber qué es lo que quiere hacer, cuál es el camino que quiere tomar, con amistades que, bueno, no son buenas, pero están ahí porque pues son amistades de años.
en el mismo entorno de siempre, sin nuevas experiencias, sin nuevas oportunidades, estancado, con miedo. Y entonces ahí podemos ver una gran diferencia. Quienes desarrollamos la habilidad del sentido de criterio, pues amamos el conocimiento y el aprendizaje, versus las personas que se dejan llevar por el entorno, por lo que, entre comillas, les inculcan, que es adoctrinamiento, pero al final son presas de la ignorancia. Y esa ignorancia justamente no les permite abrir la mente y discernir y saber la diferencia para la construcción propia de esas vidas, de lo que es adecuado o no. Y esa es la gran brecha, ¿no?, que vemos. Y entonces las personas que no desarrollan sentido de criterio, pues al final, ¿cómo se desenvuelven? Digamos que, y ahí vemos, ¿no?, mucha gente grande, de cuerpo adulto, comportándose como criaturas. Y al final, en vez de sentido de criterio, se dejan llevar por caprichos y entretenimiento. ¿Qué llevará una vida en base a caprichos, a yo quiero esto, más entretenimiento? ¿Qué construirán con la vida, con sus vidas? ¿Llegas a ver la magnitud? Bueno, para empezar una dependencia hacia ello, ¿no? Yo creo que se genera eso, ¿no? Creo que una vez que se le quita ese par de cosas, creo que totalmente perdidos, ¿no? Se sentirían. Gente hueca, que no tiene la capacidad de ver la diferencia entre lo constructivo versus lo destructivo, que no hay esa capacidad de ver sus propios potenciales, la incapacidad de no asumir sus vidas en responsabilidad, porque definitivamente quien desarrolla sentido de criterio, pues debe estar directamente acorde con valores como responsabilidad, valores como compromiso, valores como coherencia. Porque al final, si tú tomas una decisión, esa decisión tú tienes que ampararla hasta el fin de la consecución que estás tú llevando. Claro. Y si no hay esa responsabilidad, si no hay ese pagar el precio, si no hay ese compromiso, si no hay esa coherencia, ¿cómo vas a llevar adelante tus propias decisiones en base a tu sentido de criterio? No. ¿Qué pasa? Bueno, yo te quiero confesar que eso es algo de lo que pecamos muchos en mi A todos generación. nos pasa, Jimena, a todos. Es que es bien difícil, o sea, esta es la Claro. parte más difícil, la verdad. Esa es la parte más difícil. No, una cosa también es tomar la decisión, otra cosa es respetar tu propia decisión. Porque, pues, no sé, cuando uno se siente voluble o con las emociones ahí encontradas, como que tiende ahí a pensar un poquito en retroceder, ¿no? Ante su decisión. Y es más, si bien es cierto, es un gran paso tomar una decisión, la parte más difícil es mantenerla, mantenerse firme ante esa decisión. Ahí está justamente el esplendor de las experiencias. Cuando tú eres consciente de las experiencias que te permites vivir y te das cuenta que la vida es ensayo y error. ¿Y para qué sirve esa gran lección? Para mejorar tu versión, no para lamentarte, no para hundirte en el dolor. Dolerá quizás, por supuesto, pero lo fundamental es asumir la lección. De eso se trata la magnitud de vivir experiencias. Claro, justamente al asumir, creo que te refieres también a tomar responsabilidad, ¿no? Por supuesto, Claro. porque cuando comentaba de que las personas se desenvuelven en base a sus caprichos, pues imagínate,
Si no les sale a favor esos caprichos, pues patalean y se comportan como niños. Y ahí viene el papel de los padres, enseñarles desde temprano a desarrollar el criterio a los niños. ¿Cómo? Permitiéndoles que ensayen sus decisiones y en función a esas decisiones asuman la responsabilidad de esas decisiones. Esa es la magnitud de entrenar el sentido de criterio. Que cuando tú apuestas por tu decisión, contundentemente tienes que asumir la responsabilidad y el precio que amerita pagar eso. ¿Te das cuenta? La diferencia entre desenvolverte con sentido de criterio versus bajo un estado de capricho. Claro. Qué bueno. ¡Oh, no! Casi te contaste en directa. No. Yo no necesito de indirectas, yo te lanzo la bala directamente. No, a mí no me gustan las indirectas, yo te lanzo la bala directito, no hace falta. Bueno, sí, es cierto. Sí, cuesta, pero tener sentido de criterio pues te hace más libre, más capaz, pero se necesita pues de mucha valentía también, la verdad. Es todo un proceso, es un gran entrenamiento que empiezas a la vida a través de la etapa de exploración, te abres a ella, estás con esa constante al inicio de recibir esas lecciones, las recibes y vas escuchando también tu brújula, porque acá también, si bien es cierto, el sentido de criterio es una cuestión donde tu raciocinio habla, también habla muy bien y se comunica tu brújula interna. Y esa es la sincronización de las dos mentes, la mente consciente y la mente inconsciente, para desarrollar ese sentido de criterio ya en amplitud. Justamente hablando de eso de la brújula interna, que antes no entendí muy bien qué era, pero ahora ya que lo veo desde otra perspectiva, yo, por ejemplo, en mi experiencia, hay muchas veces en las que yo en muchas ocasiones me he sentido incómoda por algunas cosas, pero no sabía por qué me sentía mal, o sea, solo me sentía incómoda y ya. Entonces, creo que esa es la famosa brújula interna, ¿no? O sea, cuando hay algo en el fondo que te hace sentir mal o te incomoda. Y es como que te está diciendo, ¿no? Oye, esto no nos gusta, esto nos incomoda y nos hace sentir mal. Entonces, uno, cuando le apaga ahí el sonido a la brújula, cuando no hace caso a eso y continúa ahí. Yo conversaba con un amigo y le comentaba sobre alguna experiencia que tuve ya a los 17 años. Le decía que eso me hacía sentir incómoda, pero cuando lo expresé ahora, o sea, sé y lo tengo claro que me incomodaba y que no me gusta y si ahora actualmente pasaría, o sea, yo no permitiría que eso me sucediera, ¿no? Pero a los 17 años como que solamente no entendía por qué, solo me incomodaba y ya, y tenía que contárselo a alguien. Entonces, son como que esas cositas que inconscientemente te dicen que está mal, ¿no? Y ya depende de uno si escucharlo o no. Claro, pero te das cuenta de la magnitud que tiene el vivir experiencias, Claro, por supuesto. más la autoeducación que te brindas y el conocimiento para el desarrollo, en este caso, de tu inteligencia interna, de tu autoconocimiento. Claro. Y justamente también viene aquí el tema de cuánto te permite al conocer a otras personas el autoconocerte. Porque yo habiendo pasado por esa situación, ahora a mí actualmente se me hace muy fácil detectar cuando una persona, incluso esa persona puede no saber por qué se siente incómoda, pero yo sé que se siente incómoda o que se siente mal. Entonces es más fácil ver eso, pero creo que es también por todo el proceso que me ha llevado a mí identificar esas cosas. Entonces vemos
el entrenamiento que te estás brindando con esto de la habilidad del sentido de criterio, porque valgan también verdades, la habilidad del sentido de criterio ha venido en estos tiempos a tener mucha demanda de manera contundente, porque mucha gente adolece de esta falta de entrenamiento, que es una de las grandes habilidades sociales, habilidades blandas, que son indispensables para estos tiempos. Entonces, en la medida que te brindes la oportunidad de descubrirte, en la medida que te brindes la oportunidad de autoeducarte, así como autoconocerte, estarás entrenando tu sentido de criterio. Exactamente, y justamente acá hay una pregunta muy interesante y muy importante, que es ¿cómo adquirimos el sentido de criterio? El sentido de criterio lo adquirimos en primer lugar con la actitud de vivir en la vida de una manera receptiva, de una manera constructiva, de una manera de recibir el disfrute a través de las lecciones que captamos a través de las experiencias. El sentido de criterio se adquiere a través de esas mismas experiencias, viviendo el ensayo, error de esos acontecimientos y situaciones. No es para nada el hecho de que solamente nos quedemos con la parte negativa de algún episodio o situación que nos generó una incomodidad. No, tenemos que desarrollar, tenemos que aprovechar nuestra inteligencia y decirnos qué estamos aprendiendo de esta situación desagradable. Tampoco significa perdonar y que ya nada más no pasa No, nada. eso es otra cosa. Eso ya es otro Eso tema. es un punto muy aparte, Claro, ¿no? exacto. Pero siempre ahí viene la gran diferencia también con la palabra disfrute versus divertirse. El disfrute de la vida siempre trae las cosechas de las decisiones que tomamos. Pero divertirse pues es algo meramente de momento, ¿no? Algo solamente del hoy, pero no hay una proyección, no hay un contenido de profundidad que llegue a enriquecer la vida en el mediano y largo plazo. Claro, exactamente. Yo justamente me quedo, yo creo que ese es un consejo muy clave. Yo, por ejemplo, cuando mis amigas así me comentan sus cosas sobre lo que tienen que hacer, yo creo que cuando una persona, yo considero que una persona sabe aconsejar, cuando una persona te pide un consejo y tú no le dices lo que tiene que hacer, sino le haces cuestionarse a sí misma sobre lo que tiene que hacer. Para mí, pucha, esa es una gran persona que sabe aconsejar. O sea, usted. Bueno, pero cuando se trata de mis amigas así, a veces cuando me preguntan esas cosas, justamente yo tomo lo que dice Ibel, ¿no? Siempre les digo esto, o sea, es como que, o sea, depende de ti, ¿no? Son tus decisiones, pero ten en cuenta, ¿no? Una decisión te va a hacer feliz a corto plazo, pero después, pues ya sabes, ¿no? El círculo que viene. La otra decisión también vas a sufrir, pero la felicidad va a ser a largo plazo. ¿Cuál eliges? Eso ya depende de ti. Claro, así es. Entonces, ¿de qué manera tú asumes el compromiso con tu desarrollo del sentido de criterio, por ejemplo? ¿Lo estás llegando a entrenar? Porque es importante. Yo creo que sí. Bueno, ya se respondió. Además mi pregunta. No me dejan ni decir sí. Bueno, sí, yo creo que sí. Yo creo que estamos por muy buen camino. No ha sido fácil. Ha costado muchísimo, demasiado. Pero no me arrepiento de ninguna de esas experiencias porque la verdad la tengo muy clara y me gusta la nueva versión mía y el sentido de criterio que poco a poco voy teniendo más, ¿no? Por ejemplo, el tema
de estar sola sin sentirme sola, ¿no? Empezar a gustarme, o sea, me ha empezado a gustar mucho más eso, ¿no? Eh, a diferencia que veo muchas personas, sobre todo en mi generación, que pucha, siempre necesitan de alguien para hacer algo, o opinar siquiera, o pensar. Los Entonces, apegos emocionales. y pucha, eso se ve aparentemente bien, ¿no? Pero en realidad bien y bonito es poder pensar por ti mismo, poder decidir por ti mismo y hacer las cosas que a ti se te da la gana, porque pues no dependes de nadie para tomar una decisión. Para mí, tener sentido de criterio es ser una persona auténtica. Excelente, tiene que ver mucho con la autenticidad, porque justamente cuando nos entrenamos el sentido de criterio, en primer lugar, sondeamos cómo nos sentimos, nos ponemos de acuerdo y empezamos a tomar decisiones, les guste o no a nuestro núcleo primario, a nuestro entorno social. Es un talentazo desarrollar la habilidad de sentido de criterio. Sí, la verdad que sí. Un talento que se pule, Claro, que se gana, no es de gratis. correcto, se gana, se va cosechando a través del tiempo, pero al final nos va brindando grandes cosechas conforme va pasando el tiempo. Y obviamente por ese pagar el precio. Y dentro de ese pagar del precio, pues ya vimos el impacto que amerita los valores, ¿no? Como responsabilidad, compromiso, coherencia. ¿Qué otro valor más le sumas al entrenamiento de la habilidad del sentido de criterio? Valentía. Claro, valentía, fuerza, ¿no? Muy bien, Jimena. Entonces, ¿con qué nos quedamos de conclusiones con este tema tan interesante? Tener sentido de criterio te hace ser mucho más auténtico, te hace admirable, no te hace influenciable, de hecho, es como que tú eres la persona que influencia, ¿no? Eso es muy bonito porque siempre va a haber gente, o sea, siempre va a haber gente que admire la capacidad de cómo ves las cosas, que admire eh, tu estilo de vida, ¿no? Ese tipo de cosas. Y bueno, hay cierta cantidad de personas así, ¿no? Y uno dice, pucha, ¿cómo lo logran, no? Gente que vive sin miedo, gente que hace las cosas. Bueno, tampoco es que no tengan miedo, sino es que aún con miedo lo hacen, ¿no? Lo hacen igual al tema de tomar decisiones, al momento de poner límites, al momento de querer alcanzar una meta o un propósito. Entonces, no hay como una panacea detrás de eso, sino es que tienen sentido de criterio. Yo me quedo con el entendimiento y la profundidad del juego de la vida. Me quedo con que veo perfectamente las caretas que se ven en lo cotidiano. Veo como rayos X todo el entorno. Esa es la gran ventaja de desarrollar sentido de criterio, ¿no? Y al final, pues, como digo, así se caiga el mundo, mi brújula interna me muestra el norte. Sí, exactamente. Justamente hace poco también estaba teniendo una conversación con mi prima y me dice, oye, ¿tú me estás leyendo la mente? Así me dice. Y no, no es eso, sino como que justamente comentas, cuando uno desarrolla muy bien su sentido de criterio y autoconocimiento, es muy fácil ver a una persona. O sea, es como que solo hace falta ver cómo se expresa, cómo se mueve, cómo acciona, para ver todas sus heridas, todo su manual. Entonces, es un talento, como ya lo habíamos mencionado antes. Es un gran talento, pero no olvidemos siempre que esa mira de observación, en primer lugar, siempre es Con uno con mismo. nuestra sombra, Claro, nuestras exactamente. proyecciones. Claro. Sí. Perfecto.
¿Qué más? Que te invitamos a que tengas sentido de criterio y no te dejes llevar por los demás. Te invitamos sugerentemente a que te entrenes en el abordaje de la habilidad del sentido de criterio. Si tienes algunas inquietudes, interrogantes, pues estamos atentos para recibir tus mensajes. Date la oportunidad de entrenar tu sentido de criterio, que al final te dará la exquisitez y el esplendor del disfrute de tu vida. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio a la misma hora, en el mismo canal. Hasta pronto. Gracias.